Nuestro programa tiene como título Conocemos las características y estructuras de un tipo de texto argumentativo. Profesora, ¿y cuál será nuestro propósito? Nuestro propósito es: reconoce la estructura y características de un texto argumentativo. Asimismo, organiza la información explícita e implícita de los diversos textos que lee. Reflexiona sobre su contenido y la intención comunicativa que presenta el autor, haciendo uso de recursos textuales argumentativos a partir de su conocimiento y el contexto. Profesora, eso me parece muy complicado. Para nada, Patricia, pero sí debemos recordar que al final del programa elaboraremos una evidencia que consiste en organizar toda la información en un mapa conceptual sobre la estructura y características que presenta el texto argumentativo. Eso sí me parece interesante. ¿Qué, Jesús? Organizar la información que hemos investigado en un mapa conceptual, de tal manera que la podamos mostrar a nuestra familia, compañeras y compañeros, y profesoras y profesores. Está muy bien la idea, pero recuerda que siempre debes considerar los criterios propuestos para valorar tu evidencia. ¿Y cuáles son esos criterios, profesora? Qué bueno que lo preguntes, Patricia. Nuestros criterios para este programa son los siguientes. Se debe explicar de manera ordenada y con coherencia las características que presenta un texto argumentativo. También se debe distinguir el tipo de información que debe considerar en un texto argumentativo. Y por último, identificar las características y la estructura que se deben considerar en un artículo argumentativo. Hoy sí tenemos trabajo, profesora. Con calma. Vamos paso a paso. Ahora vamos a responder la siguiente interrogante. ¿Qué características debe tener un texto argumentativo? ¿Los textos argumentativos pueden considerar en su estructura también párrafos expositivos o narrativos? Estudiantes del quinto grado de secundaria, a través de la siguiente actividad vamos a conocer el texto argumentativo. Profesora Isela, ¿nos puede recordar qué es un texto argumentativo? Claro que sí, Patricia. Es un texto en el que el autor presenta su postura sobre un tema polémico con el fin de influir en los demás. Es decir, no solo busca informar, sino convencer y modificar el parecer de alguien. ¿Y es difícil lograr ese propósito, profesora? Para lograr este propósito, se necesita presentar razones y pruebas convincentes, lo que llamamos argumentos, con el fin de hacer creíble su planteamiento. Profesora, ¿y el texto argumentativo presenta elementos? Claro que sí, Jesús. Un texto argumentativo tiene los siguientes elementos indispensables: un tema controversial, la postura del emisor del tema, el discurso argumental y el fin apelativo. Es bueno saber ese detalle, profesora, para cuando elaboremos nuestro propio texto argumentativo. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, durante el desarrollo de esta actividad, vamos a escuchar el texto Marco Aurelio, Esto es guerra y la telebasura, escrito por Fernando Vivas y publicado en el diario El Comercio. Recuerda estar muy atento a cada frase y párrafo, al autor, el tema controvertido, la postura, el discurso, el fin apelativo, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato de los textos. Todos estos aspectos te van a servir para realizar al término de la actividad un mapa conceptual. ¿Qué te parece, Jesús, si nos ayudas con la lectura? Claro, profesora. Empiezo entonces. Marco Aurelio, Esto es guerra y la telebasura, por Fernando Vivas. Discrepo de la tesis de la basurización televisiva, publicada por Marco Aurelio de Negri el lunes en El Comercio. Quizá coincidiría parcialmente con él si diera ejemplos de cómo opera eso que también llama enmierdamiento,
pero no puedo estar de acuerdo con dos prejuicios que subyacen en su enfoque y que son los mismos que empobrecen a la civilización del espectáculo de Vargas Llosa. El primero, que la masividad degrada el gusto, o sea, popularidad igual a vulgaridad. No pues, la TV, como toda industria cultural, selecciona temas y prioriza estilos que atraigan a mucha gente. Allí hay límites claros de forma y contenido, pero no implican necesariamente un deterioro del gusto. Se puede ser profundo y elocuente dentro de esas fronteras. La democratización de la cultura no es vulgarización, es reacomodo segmentario, diversidad de tendencias, nuevas formas populares de goce y asociación lúdica de ideas. En el caso de la tele, el reacomodo se hace más sencillo con la división entre cable y canales generalistas. El segundo prejuicio es más pernicioso, que la basurización empeora con la historia. Tampoco pues, es falso que hoy se lea, oiga y vea menos que antes. Se hace de otra forma. Por ejemplo, los test de conocimiento son menos paporreteros y más intuitivos. Formatos como Yo Soy o géneros como el Late Show son de mucha intertextualidad y niveles de lectura. No basurean la pantalla antes de entenderla. Ahora, si hablamos de Esto es Guerra y su fichaje convulsivo de lo que muchos consideran basura, compro la tesis de Marco Aurelio de Negri. Pero el de Esto es Guerra es más un problema moral y de urgente autorregulación que de baja policía. Muchas gracias, Jesús. A continuación vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué elementos presenta el texto argumentativo escuchado? ¿Qué características debe considerar un texto argumentativo? ¿Qué estructura presenta el texto argumentativo escuchado? Ahora nos toca plantear un plan de escritura de un texto argumentativo considerando la siguiente guía de planificación. Van a tener un tiempo determinado para dar respuesta a las interrogantes planteadas. ¡Empecemos! Profesora Isela, ya terminé. Profesora, yo también ya terminé. Muy bien, Patricia y Jesús. Primero, escuchamos a Jesús. Muchas gracias, profesora. Con relación a la primera pregunta, el texto argumentativo escuchado presenta 4 elementos indispensables que deben considerar un texto argumentativo. Un tema controversial, la basurización televisiva. La postura asumida, discrepo de la tesis de la basurización televisiva. El discurso argumentativo. El primero, que la masividad degrada el gusto, o sea, popularidad igual a vulgaridad. No pues, la TV, como toda industria cultural, selecciona temas y prioriza estilos que atraigan a mucha gente. El segundo prejuicio es más pernicioso, que la basurización empeora con la historia. Tampoco pues, es falso que hoy se lea, oiga y vea menos que antes. El fin apelativo es más un problema moral y de urgente autorregulación. Muy bien, Jesús. Pero también debemos responder a la siguiente interrogante. ¿Qué características debe considerar un texto argumentativo? Podemos decir que el texto argumentativo debe valerse de las siguientes características, las cuales no se suelen presentar en todos los textos de la misma manera, ya que depende del estilo del autor. Veamos alguna de ellas. Primera persona del verbo. A diferencia de los textos expositivos, un texto argumentativo puede presentar el uso de la primera persona, especialmente en la postura del autor. Esto no quiere decir que no se empleen otras formas verbales. Por ejemplo, estoy en desacuerdo con la caza de ballenas. De esa forma, lamentablemente, se depreda al planeta. Oraciones interrogativas y exhortativas. Esta es otra diferencia con la modalidad expositiva. El uso de estas oraciones permite desarrollar el propósito apelativo. Ejemplo, oraciones interrogativas. ¿Cuál es el verdadero valor de la libertad de expresión para una democracia?
Oración exhortativa. Debemos respetar el derecho a la libertad de expresión. Adjetivación. El uso de adjetivos que califiquen el objeto en cuestión es una forma de evidenciar cuál es la postura del autor y de reforzar el fin apelativo. Ejemplo: la violencia contra la mujer es un acto intolerable, abusivo y criminal. Por eso, expresa tu rechazo consciente, decidido y humano. Lenguaje connotativo. Nuestras palabras tienen un significado determinado que puede ser literal o figurado. Si es literal, es un lenguaje denotativo, pero si es un significado que no corresponde con el objeto referido, entonces es connotativo. Patricia, ahora según lo escuchado, ¿qué estructura presenta el texto argumentativo? Profesora, estuve revisando información del año pasado que aún tenía en mi portafolio y encontré que consta de 3 partes: introducción, desarrollo y cierre. Muy bien, Patricia. No se olviden de que la introducción es el lugar en donde se presenta el problema o tema. Contiene la idea o asunto polémico que se va a argumentar. A veces se presenta junto a la tesis en el mismo párrafo. La tesis es el punto de vista que se va a defender. Puede aparecer al principio o al final del texto. Profesora, ¿y qué va en el desarrollo? El desarrollo es el apartado en donde se encuentra la argumentación. Ya me acordé, profesora. Los argumentos son las diferentes razones o pruebas que defienden la tesis. Y cerramos con la conclusión, que contiene una síntesis de la tesis planteada. Se emiten las conclusiones e incluso se pueden plantear posibles soluciones. A veces puede ser una reflexión. Recuerden que el orden de los elementos presentados no es rígido, ya que puede variar de acuerdo con el estilo de cada autor para abordar la argumentación. Muy interesante, profesora Isela. Ahora nos corresponde analizar el texto leído. ¿Qué debemos considerar del texto para la introducción? Yo, profesora. Adelante, Patricia. Considero que en la introducción se habla sobre el problema y este es la basurización televisiva, sostenida por Marco Aurelio de Negri. Quizá coincidiría parcialmente con él si diera ejemplos de cómo opera eso que también llama enmierdamiento. La tesis es la basurización televisiva. Muy bien, Patricia. Ahora, ¿quién me dice de qué manera se ha planteado el desarrollo del texto? Yo, profesora. El texto considera 2 argumentos. Argumento 1. La TV, como toda industria cultural, selecciona temas y prioriza estilos que atraigan a mucha gente. Argumento 2. El segundo prejuicio es más pernicioso, que la basurización empeora con la historia. Tampoco, pues, es falso que hoy se lea, oiga y vea menos que antes. Muchas gracias, Jesús. ¿Y quién ha anotado las conclusiones? Profesora, yo las anoté aquí. Ahora, si hablamos de Esto es Guerra y su fichaje compulsivo de lo que muchos consideran basura, compro la tesis de Matt, pero el de EEG es más un problema moral y de urgente autorregulación que de baja policía. Gracias, Patricia. Como pueden ver, los textos argumentativos tienen una riqueza infinita. Debido a esto, son usados en todos los campos disciplinares, es decir, en las matemáticas, la biología, la historia, las humanidades, etc. Muy bien, estudiantes del 5º grado de secundaria, vamos a elaborar nuestro mapa conceptual. Para esto, vamos a considerar la información del texto Aprendo a estudiar, cuaderno de autoestudio del 5º de secundaria, en la página 40. Allí podrán encontrar los pasos para construir un mapa conceptual. ¿Qué es lo primero que se hace para construir un mapa conceptual? Profesora, el primer paso es leer el texto a partir del cual quiero elaborar el mapa conceptual.
Luego, realiza un listado de los conceptos más importantes, en nuestro caso, toda la información analizada durante el programa. Y como segundo paso, según indica mi libro, hay que ordenar jerárquicamente los conceptos, es decir, de los más generales a los más específicos. Los conceptos más generales van arriba y conforme voy bajando coloco los más específicos hasta llegar a nombres propios, ejemplos o situaciones muy particulares. Los conceptos se escriben con letra imprenta y en mayúscula. Y como tercer paso, en el paso 3, mi texto dice que se deben utilizar palabras enlace o conectores para relacionar los conceptos. Por ejemplo, están formados por, son, sirven para, etc. Estas palabras se escriben también con letra imprenta, pero en minúscula. Y en el paso 4, ¿qué corresponde? Según mi texto, en el paso 4 utilizo elipses o rectángulos para encerrar los conceptos. Muy bien, estimados estudiantes. Ahora les corresponde completar su mapa conceptual con las indicaciones brindadas en su libro de autoestudio. Luego, al finalizar, presenten su trabajo a sus padres, amigas, amigos, profesoras y profesores. Estimados estudiantes, lo estamos haciendo muy bien. Sigamos adelante. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto a estudiantes, ¿qué características se debe considerar para el texto argumentativo? ¿Qué información deben considerar para construir un texto argumentativo? ¿Qué habilidades pusieron en práctica? ¿Cómo lo hicieron? Corroboren los aportes brindados por sus familiares durante la presentación de tu mapa conceptual. Claro, luego de haber respondido a todas las preguntas. Recurran a su portafolio para organizar y seleccionar la información realizada durante las sesiones de las áreas de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Matemática, Ciencia y Tecnología. Registren todos estos pasos en una hoja y archívenlos en su portafolio.